grave que la que hubo en la crisis de 2014, donde teníamos un 0,9%, ahora tenemos casi el doble, un 0,16% de variación del empleo. Estos gráficos son para tratar de mostrar de la mejor manera cómo se reflejan los números, pero para analizar este tema vamos con Rodo, que tiene una entrevista muy interesante. Bueno, y mucho mencionaba Fer recién lo que es el CEPA. Estamos con un economista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Gracias, Hernán, por venir. Bueno, para que todo esto se dé, hubo una modificación, y me parece que esto es lo que está bueno explicar, ¿no? El gobierno hizo una modificación de dónde toma los datos para medir. Sí, en el último gráfico una cosa que se veía adicional que está bueno considerar es que se ve con claridad que hubo generación de empleo en los últimos 4 años, que es uno de los caballitos de batalla del macrismo. En los últimos 4 años no se generó empleo privado. Vale la pena remarcar que los datos son del CIPA. El CIPA es aquel que calcula o que engloba al conjunto de trabajadores o puestos de trabajo, y ahora quiero mencionar algo sobre ello, de lo que es la actividad privada. Social. Exacto, de la actividad privada, digo, no incluye al sector público, obviamente a los informales, ni al monotributo, etcétera. Pero hacía mención a la cuestión de los puestos de trabajo en relación a los trabajadores, porque el macrismo, bueno, ha intentado justificar esta caída del empleo a través de la modificación del cálculo del CIPA, de este registro casualmente, y lo ha pasado a hacer hasta el 10 de diciembre se calculaba a través de puestos de trabajo, se consideraba la cantidad de puestos de trabajo, y ahora lo hace a través de la cantidad de trabajadores. ¿Por qué la diferencia es sustancial? Bueno, porque una persona puede trabajar a la mañana en una escuela, a la tarde ser preceptor en otra, por ejemplo. En el registro del CIPA eso figura en el mismo quill, porque es la misma persona, efectivamente es un solo trabajador, ahora tiene dos trabajos. Si lo echan de uno, y si uno lo calcula por trabajador, no va a ver que efectivamente, nada, claro, que hay una destrucción de un puesto de trabajo. Entonces, cuando y nosotros hicimos un poco ese ejercicio, fuimos a ver qué pasaba. Lo que hizo el macrismo fue hacer la serie por trabajador para atrás. Entonces dice, bueno, en realidad solo cayeron 5.000, cuando lo compara con noviembre son casi 30.000, pero bueno, no es lo que dicen, etcétera. Y cuando uno lo observa desde puestos de trabajo, encuentra que en la comparación con noviembre son, en realidad, el dato que está es el del último trimestre del año pasado. Cuando uno observa la comparación con el último trimestre, observa que son casi 67.000 puestos de trabajo menos. Y eso es válido compararlo además porque nosotros hicimos un registro donde relevamos un poco los despidos y bueno, a mayo nos da 167.000. Pero en la comparación compatible con el 31 de marzo, que es el dato que refleja el CIPA al menos hasta hoy, y del sector privado, a nosotros nos daba 76.000, o sea, el número es realmente muy cercano, y cuando uno compara además con un dato adicional, que es el de la construcción, observa que hay aproximadamente 10.000 despidos de diferencia entre el dato del CEPA y el dato del CIPA, que tienen que ver sobre todo con la informalidad en ese sector, con lo cual los datos son muy compatibles. Digamos, conclusión, analizando o tomando los datos propios que plantea el macrismo, considerándolos por puestos de trabajo, lo que se hace es confirmar que los relevamientos no solo del CEPA, sino de otras consultoras, de otros estudios, son reales, que efectivamente ha habido una pérdida de puestos de trabajo muy significativa desde el 10 de diciembre. Y decime, ¿y qué tendencia les da ahora, no? Decíamos, el gobierno está cumpliendo 6 meses, ha cumplido 6 meses, y esta tendencia que se vio al principio, ¿no?, de caída del empleo, ¿cómo se mantiene hoy? Mira, el análisis que nosotros hicimos o se observa en un primer momento una ola de despidos en el sector público muy significativa, el que luego deja de ser en el sector público. Que son en los primeros 3 meses. Que son básicamente los primeros 3 meses, y diría que en los últimos 3 meses el que toma la posta es el sector privado. Y se observa en los últimos 3 meses una cantidad muy importante de despidos del sector privado, que uno no quiere hacer especulaciones per se, pero la realidad es que lo que se observa en materia de las decisiones en materia económica que se están implementando, uno no le da la impresión que esto vaya a revertirse, habida cuenta de que mucho de ese proceso está relacionado con la caída de la actividad expresada en lo que tiene que ver con el empleo, en la caída del empleo
en puestos de trabajo, como recién mencionaba, pero también en salario real y sobre todo la apertura de las importaciones. Y hay un dato que no se puede registrar, digo, que efectivamente, seguramente hay menos laburo, que es el trabajo informal o el trabajo, digamos, el tipo que se te hace una changa, el tipo que vive de otra cosa, que obviamente no se registra y que obviamente por efecto dominó, si querés, se ve afectado en todo esto. Exactamente, ese sector, de nuevo, se ve afectado porque pierde el trabajo, digamos, en relación al sector privado en una cantidad suele ser mayor, con lo cual es de esperarse que este dato que nosotros publicamos sea más bien un piso, no tanto un techo. Y también en el salario real. Esto es importante. Nosotros complementariamente hicimos un relevamiento de lo que son las paritarias cerradas de los principales gremios hasta hoy, que son paritarias que se empezaron a aplicar en marzo, en abril, en mayo, algunas en cuotas, con lo cual están aún prestas por aumentarse. Y cuando uno lo compara, eso te da un promedio de más o menos 18,5%, un poquito menos, y cuando lo hacemos semestral, ¿no? Y si lo comparamos con la inflación que ya se produjo en el último semestre, bueno, ese te da entre el 25 y el 27%. O sea, los trabajadores en mejor condición han perdido al menos entre 7 y 8 puntos. Con lo cual, si uno lo extrapola a el sector informal, bueno, puede suponer sin error probablemente que ese sector ha perdido también en términos de salario real una porción que puede estar en el 10, el 15%. Hernán, gracias por haber venido. Un placer. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos.